Problema 7.208. El enunciado dice: entra vapor de agua a 6 megapascales y 500 grados centígrados a una turbina adiabática de 2 etapas, a razón de 15 kilogramos sobre segundo. 10% del vapor se extrae al final de la primera etapa a una presión de 1.2 megapascales para otro uso. El resto del vapor se expande más en la segunda etapa y sale de la turbina a 20 kilopascales. Determinen la producción de potencia de la turbina, suponiendo que a. el proceso es reversible y b. la turbina tiene una eficiencia isentrópica de 88%. Lo primero que tenemos que hacer para este problema es definir nuestros estados, definiendo el estado de entrada como el estado 1, el primer estado de salida como el estado 2 y el segundo estado de salida como el estado 3. Entonces colocamos los valores de cada estado, teniendo que la presión 1 es igual a 6 megapascales, la temperatura 1 igual a 500 grados centígrados y el flujo másico 1 igual a 15 gramos sobre segundo. Tenemos que la presión 2 será igual a 1.2 megapascales y el flujo másico 2 es igual al 10% del flujo másico 1, que es como dice el enunciado. Y para el estado 3 tenemos que la presión 3 es igual a 20 kilopascales y el resto del flujo másico 1 será igual al flujo másico 3, que será su 90%. Por lo tanto, el flujo másico 2 será igual a 1.5 kilogramos sobre segundo y el flujo másico 3 será igual a 13.5 kilogramos sobre segundo. Entonces, ¿qué nos solicita el problema? El inciso A nos solicita la potencia de la turbina para un proceso reversible. Esto que es la tasa de la potencia isentrópica, o WS. Y el inciso B, cuando la turbina tiene una eficiencia isentrópica de 88%. Esto es la potencia de la turbina real. Ya que tenemos definido todos nuestros estados y cada uno de sus valores, procedemos a resolver el problema. Algo muy importante para este problema es que como es una turbina en 2 etapas y no son dos dispositivos diferentes, podemos tomar todo esto como si fuera una sola turbina con una entrada y 2 salidas. Entonces lo primero que tenemos que hacer es definir las características de la turbina. Con un flujo estacionario del flujo másico 1 será igual al flujo másico 2 más el flujo másico 3, como si fuera una turbina en una entrada y 2 salidas. La tasa de calor será igual a 0, ya que el problema no menciona nada acerca de esto. El trabajo de una turbina siempre es diferente de 0 y de salida. Y como el problema no menciona nada acerca de velocidades ni de alturas, podemos suponer que las energías cinéticas y las energías potenciales serán aproximadamente 0. Y como el problema nos dice que es una turbina adiabática, podemos decir que la entropía 1 será igual a la entropía 2 y será igual a la entropía 3. Entonces, ¿qué queremos calcular y qué necesitamos? El problema nos pide calcular WS, que es el trabajo de la turbina para un proceso reversible. Para eso aplicamos la primera ley de la termodinámica, teniendo que todas las tasas de energía de entrada deben ser igual a todas las tasas de energía de salida. Sustituyendo valores tendremos que el flujo másico 1 por el H1 será igual al flujo másico 2 por H2 más el flujo másico 3 por H3 más la tasa del trabajo. Como lo que queremos calcular es la tasa de trabajo para el proceso reversible, lo despejamos y tendremos que la tasa de trabajo WS
será igual al flujo másico 1 por H1 menos el flujo másico 2 por H2 menos el flujo másico 3 por H3. ¿Qué conocemos? Conocemos los flujos másicos de cada estado y ¿qué necesitamos? Las entalpías. Sin embargo, las entalpías salen fácilmente con las tablas. ¿Qué más nos solicita el problema? Nos solicita el trabajo real, que será WA. Y también nos dice que la eficiencia isentrópica de la turbina es de 88%. Con esto despejamos WA y tendremos que será igual a 0.88 WS. Aquí tampoco conocemos WS, pero esta la calcularemos con esta ecuación. Entonces procedemos con el estado 1. Como no sabemos qué tipo de sustancia es, entramos a la tabla A5 para 6000 kilopascales, buscando la temperatura para dicha presión. Nos vamos a la tabla A5, entrando por la columna de temperatura y 6000 kilopascales. Y tendremos que la temperatura es igual a 275.59 grados centígrados. Como esta temperatura es menor que la temperatura 1 de 500 grados centígrados, entonces el estado 1 es un vapor sobrecalentado. Y al saber eso, podemos entrar con la tabla A6 para 6 megapascales y 500 grados centígrados, buscando lo que necesitamos. Entonces, nos vamos a la tabla A6, entrando por la columna de las H y la columna de las S, para 6 megapascales y 500 grados centígrados. Y las intersecciones nos dicen que H1 será igual a esto y S1 será igual a esto. Entonces, tenemos ya el valor de H1. Entonces, procedemos con el estado 2, que como tampoco sabemos qué tipo de sustancia es, entramos a la tabla A5 para 1200 kilopascales y una entropía 2 de 6.8826 kilojoules entre kilogramo Kelvin, que como habíamos mencionado antes, S2 es lo mismo que S1 por ser adiabática. Entonces buscamos la SG en dicha tabla. Entrando por la columna de SG y por una presión de 1200 kilopascales, tendremos que SG es igual a 6.5217 kilojoules entre kilogramo Kelvin. Entonces, como SG es menor que S2, entonces el estado 2 también es un vapor sobrecalentado. Entonces entramos a la tabla A6 para 1.2 megapascales y una entropía de 6.8826 kilojoules entre kilogramo Kelvin, buscando la H2, que es lo que nos solicita el trabajo para el proceso reversible. Nos vamos a la tabla A6, entrando por la columna de las H, que es lo que estamos buscando, y por la columna de las S, que es el dato que tenemos, para 1.2 megapascales. Y como tenemos que no hay una S con este valor, pero que está entre estos dos valores, entonces tenemos que hacer una interpolación con las S como el dato que tenemos y las H como el dato que estamos buscando. Con las intersecciones tenemos y colocamos los valores, realizamos la operación de la interpolación y ahí tendremos que la H sería igual a 2963.6856 kilojoules entre kilogramo. Por lo tanto ya tenemos el valor de la H2. Entonces procedemos con el estado 3, que como tampoco sabemos qué tipo de sustancia es, nos vamos a la tabla A5 para 20 kilopascales. También con una entropía igual que la entropía 1 y la entropía 2, buscando la entropía F y la entropía G. Entonces nos vamos a la tabla A5, entrando por la columna de SG
y de SF para 20 kilopascales. Con las intersecciones tenemos que SF es igual a esto y SG es igual a esto. Entonces, analizando y comparando SF y SG con S3, tenemos que SF es menor que S3, pero S3 es menor que SG. Por lo tanto, el estado 3 es una mezcla. Como es una mezcla, tenemos que calcular la calidad. Esto se calcula con S3 menos SF entre SFG, que es la diferencia de SF y SG. Sustituyendo los valores, tenemos que la calidad es igual a 0.855. Con esto, utilizamos esta fórmula para calcular la H3, que es igual a la HF más la calidad por HFG. Pero como no tenemos la HF ni la HFG, nos vamos a la tabla A5 para 20 kilopascales. Entonces entramos en la tabla A5 por la columna de HF y de HFG para 20 kilopascales. Las intersecciones nos dicen que HF es este valor y HFG es este valor. Entonces sustituimos los valores en H3 y realizando esta operación obtenemos que H3 es igual a 2267.0825 kJ sobre kilogramo, obteniendo así el valor de H3. Como ya tenemos todos los valores necesarios para calcular WS, procedemos a calcularla. Utilizamos la misma ecuación, sustituimos cada valor y eso nos da que WS es igual a 16.295 megawatts. Con esto ya calculamos el inciso A y también calculamos la WS necesaria para calcular el trabajo real. Entonces procedemos a calcularlo. Utilizamos la misma ecuación, sustituimos el valor de WS y con esta operación obtenemos que WA es igual a 14.3399 megawatts, obteniendo así el inciso B del problema y con esto ya resolvemos todo el problema.